Vamos a leer Marcos 1, del 16 al 20. Al pasar junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más adelante vio Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca reparando redes y los llamó. Ellos inmediatamente dejaron su padre en la barca con los jornaleros y también le siguieron. Perdón. Vamos a ir a Lucas 51. A ver, Lucas 9, 51. Sucedió que Jesús, como se iba acercando el tiempo de su ascensión al cielo, tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Envió por delante a unos mensajeros y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero Jesús se dirigía a Jerusalén. Los samaritanos se negaron a recibirlo. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: «Señor, ¿ordenamos que bajen fuego del cielo como hizo Elías y los destruya?». Jesús se volvió y los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Y fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo: «Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús respondió: «Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él le respondió: «Señor, deja que vaya primero y entierre a mi padre». Y Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú dedícate a anunciar el reino de Dios». A otra persona también le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los míos». Y Jesús le contestó: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios». Seguir a Jesús, follow Jesus. Bueno, hay canciones que se han hecho, yo recuerdo una que no me voy a atrever a tatarear, pero que todo el mundo la canta, ¿verdad? En la cual se repite un montón de veces: «Sígueme, sígueme», ¿verdad? Todas la conocemos. Así que vamos a ver en esta mañana pues lo que es seguir a Jesús con la ayuda del Señor y del Espíritu. Vamos adelante. Y dice Jesús, les dijo: «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Dice que el apóstol Marcos, que es el que escribió este evangelio, dice que su frase, su palabra favorita era al instante. Todo es al instante, una respuesta rápida. Muy bien, vamos a ir en esta mañana a ver a quién llama Jesús. Así que, como nos ha dicho Gerard, están los venga, haré y dejando y siguieron, ¿verdad? Estos son los verbos que en esta mañana vamos a ir a ver, que lo repetiremos. La pregunta en esta mañana es: ¿a quién llama Jesús? Como también hemos dicho, ¿verdad?, la iniciativa siempre la toma Dios. Dios es el que nos ha buscado. Estábamos perdidos, vacíos en nuestro mundo, ¿verdad? Y algo pasó, algo se gestionó dentro de nosotros, que tuvimos necesidad de buscar a Dios. ¿De quién partió la iniciativa? Algunas veces pensamos que parte de nosotros, pero totalmente ha partido de Dios. Cuando Jesús quería, por ejemplo, y aquí vemos quién llama, ¿verdad? Él llama a todo el mundo, de toda lengua y nación, como hemos cantado. No hay diferencias, no hay países. Jesús nos llama a todos, ¿verdad? Jesús nos invita, por tanto, siempre hemos dicho, Él toma la iniciativa y Jesús nos invita
a 5 acciones que están representadas por 5 verbos. Siempre que hablamos de un verbo, cuando los niños aprenden en la escuela, decimos, el verbo es el que realiza la acción. Por tanto, hablar de verbos quiere decir que son acciones que nosotros tenemos que hacer. No solamente tener aquí, sino hacer, ¿verdad? Por tanto, tenemos que ver, como se nos ha dicho, venir, hacer, dejar y seguir. Dice que Jesús pasaba, nos dice el texto, y llama, ¿a quién llama? Llama a sencillos pescadores. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿No hubiera sido más fácil que Jesús fuera a la sinagoga, al templo, a buscar los eruditos? O bueno, si tenía un plan para hacer una macro iglesia, ¿no hubiera sido más fácil que hubiera buscado a gente pudiente y adinerada? ¿Por qué escoge gente corriente? ¿Verdad? Bueno, Lincoln decía que Dios tiene que querer mucho a las personas corrientes, por eso ha hecho tantas. Siempre vemos, sobre todo de los científicos, de las personas que tienen conocimiento, que en un sentido tienen como un cierto desprecio a la gente corriente, ¿verdad? Y dicen, ¡ay, este país tiene tantos millones de estúpidos! O la masa, esa masa que no hay quien la pueda dirigir. Siempre tienen adjetivos que son despectivos. Sin embargo, vemos que esto no es así con Jesús. Nadie creyó tanto en las personas normales y corrientes como lo hizo Jesús. Por eso, en todo el texto, en esta mañana, estamos hablando de esta palabra que dice, sígueme, ¿verdad? Y es curioso, dice, sígueme, y no le dan más explicaciones. Tampoco se presenta un gran programa, tampoco dice punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ¿verdad? Tampoco se dice ideología. Parece que, ¿por qué? ¿Por qué razón no se explican los motivos? Porque solo hay una cosa que importa, y es la llamada de Jesús. Eso es lo que realmente importa. ¿Hemos sido llamados por Jesús? Esto es lo importante en esta mañana. Y vamos a ver, ¿a quiénes son los llamados? Quizá primero escogió 12 discípulos, ¿verdad? Pero hemos sido todos llamados por Jesús, todos somos llamados por Jesús. Todos y todas, evidentemente, ¿verdad? El Señor Jesús no excluye a nadie, ni por razón de raza, ni por razón de género, ¿verdad? Todos estamos ahí. Pero algunos se excluyen a sí mismos. Yo, Señor, aquel que oraba de aquella manera, yo no soy como este, yo soy tal, yo soy cual, yo hago esto. Para estos, para los justos, el Señor Jesús dice que no ha venido. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Por tanto, hay unos que se excluyen ellos mismos. ¿A quién llama Jesús más? Jesús llama sobre todo, nos dice el texto, a aquellos que están agobiados y cansados. Hay una invitación especial de Jesús que dice, venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cansados, que Él hará ¿qué? Nos dará descanso, ¿verdad? Pero primero está la llamada, venid a mí. Nos llama a todos aquellos que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que quizá no llegamos a final de mes, que quizá tenemos enfermedades, todas aquellas personas que necesitamos, que estamos al límite, estresados, ¿verdad? Estos son los que podemos ir tranquilamente a Jesús, porque Él nos dice que podemos ir, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién más viene Jesús? Viene a los que desean ser invitados, a los que se preguntan, Señor Jesús, ¿dónde vas? Que te quiero seguir, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, luego veremos cómo sigue el texto, pero el Señor Jesús le dice que vengan, ¿verdad? Vengan, el Señor Jesús siempre nos invita a seguirle. Vamos a ver para qué nos llama, ¿verdad? Porque todo llamamiento tiene un propósito.
Si el Señor Jesús hubiera venido solamente para darnos vida eterna, cuando éramos jovencitos, niños, ya nos podía llevar, ¿verdad? No haría falta crecer, madurar, aprender, porque si solamente la cuestión está en que yo salve mi alma, pues ya, a la edad que sea, que conozcas a Jesús, ¡chup!, ya te puede llevar al cielo. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no? Porque hay un propósito, ¿verdad? Hay un propósito que Él tiene. ¿Cuál es el primer propósito? Quizá algunos de nosotros, que nos gusta lo fácil, pues nos gusta aquel que en la cruz dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús dijo, esta misma tarde estarás en mi presencia. Esto es fácil, porque no tuvo que hacer nada, no tuvo que arreglar la agenda, hacer cambios, ¿verdad? Pero el Señor Jesús nos llama con un propósito. Vamos a ver qué propósito tiene. Dice, os haré. Esta palabra, ¿quién nos hace? Es importante. No nos hacemos, sino que Él nos hace a nosotros. Siempre que nosotros estemos dispuestos a que Él nos transforme, ¿verdad? Algunas veces estamos muy enfocados, las personas sencillas, en nosotros, en nuestras capacidades, pero nuestra poca capacidad en las manos de un Dios grande, con todas las capacidades, Él puede florecer, hacernos florecer y puede hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Este es el punto. Por tanto, dice, os haré. Lo primero que nos llama para transformarnos. Jesús no nos va a dejar como estábamos. No tiene sentido. Y no tiene sentido que nosotros vengamos a Jesús para vivir como vivíamos antes, simplemente poniendo a Jesús a nuestro lado, como si es algo añadido que no tiene trascendencia en mi vida, que no implica ningún cambio, que no implica nada. ¿Qué impacto va a tener eso? ¿Verdad? Ninguno. Por tanto, Jesús no nos deja como estábamos. Y la verdad es que en la vida de los discípulos cambiaron radicalmente, ¿verdad? Radicalmente, ¿qué quiere decir? Como aquello que dicen del calcetín, ¿verdad? Que te lo pones al revés, cambiaron totalmente, eran personas totalmente diferentes. Personas que cuando al principio tenían un miedo atroz, se escondían, negaron a Jesús, estaban allí en el templo, recordamos las imágenes, ¿verdad? Con miedo a que vinieran a buscarles a ellos. Sin embargo, después fueron personas que dieron la vida por su maestro. Algo pasó en ellos, ¿verdad? Así que pasaron, fijémonos bien en la palabra, pasaron de estar centrado en la pesca a estarlo ¿en qué? No, oigo a Aida. En la gente. La pregunta en esta mañana es, ¿estamos nosotros centrados en la gente? ¿O estamos centrados en nosotros? En mí, en mi casa y en mi familia. Pero la gente, vivimos en una cultura que en un sentido la gente no nos importa. Mientras yo esté bien, los demás, lo siento. ¿Por qué? Nos hemos sumergido en el individualismo. Pero el Señor Jesús no. Tenemos que ver si vamos por ese camino, no estamos siguiendo correctamente al Señor Jesús. Porque estos discípulos entendieron que la gente importaba a Jesús. Y como que la gente le importa a Jesús, los discípulos dejaron la pesca y se centraron en la gente. Muy bien. Porque, como hemos cantado, escucharon la voz de Dios y siguieron sus pasos. Recordamos el texto que dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen, ¿verdad? Somos nosotros estas ovejas que oímos la voz y seguimos al Señor Jesús. Evidentemente, como hemos dicho, Él nos quiere, ¿qué? Él nos quiere dar descanso. Él ya sabe, en esta mañana, lo agobiados que estamos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos unas vacaciones?
¿Cuántos de nosotros necesitamos tumbarnos en un césped y ahí descansar? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros que hay tantas cosas que nos preocupan que, como Gerard ha dicho en esta mañana, nos levantamos ya con las preocupaciones? Algunas veces el pensamiento solamente está en todo lo negativo, en todo lo que va a pasar, en todo lo que tengo que hacer. Y sobre todo, vivimos aplastados por los miedos, por la preocupación, por el mañana, por el que será, por los diagnósticos, ¿verdad? Por cómo veo las cosas que van. Pero eso no es descansar. Eso quiere decir que no hemos venido a Jesús. Porque el que viene a Jesús, haya ¿qué? Descanso. Así que tenemos que ver que si estamos estresados, agobiados, es que quizá no vamos a Jesús, ¿verdad? En un sentido hacemos de estos que vamos a la mochila, pero luego nos volvemos a llevar la mochila con todas las cargas, ¿verdad? Jesús nos quiere dar descanso. Muy bien. ¿Qué quiere hacer Jesús? Llenar este vacío existencial. La gente tiene un vacío que no puede con él, no lo puede llenar con nada. No se llena con vacaciones, ni con distracciones, ni con dinero, con posición, no se llena. Porque estamos creados para que este vacío existencial solamente lo puede llenar ¿quién? Jesús. Por eso Él vuelve a decirnos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y entonces dice, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Acaso la gente no necesita esta agua fresca? Para dar agua fresca tenemos primero que ir, tener sed y ir al que nos puede dar agua fresca. Venid a mí y beba. También, como hemos dicho, hacer felices a otros, ¿verdad? Hacer felices. ¿Qué significa esto? Es esta palabra que el Señor Jesús nos dice, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué implica esto, pescadores de hombres? Que vamos con la caña de pescar y ahí, con el anzuelo y ahí, ¡pum!, ¿le damos? No, ¿verdad? No es esta la idea, ni mucho menos. Jesús nos ofrece a cada uno una tarea. Bueno, hacer felices, ¿verdad? Queremos felicidad, ¿verdad? Una de las cosas que el Evangelio no dice, y de verdad está muy mal que los predicadores digan, es: ven a Jesús y tus problemas se van a resolver. Ven a Jesús y vas a ser una persona feliz. Este enunciado no está correcto, ¿vale? No es correcto, porque en un sentido, cuando venimos a Jesús, es cuantos más problemas tenemos. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando vivíamos sin Jesús, podíamos hacer simplemente lo que nos daba la gana y con una conciencia normal, ¿verdad? No teníamos aquello que nos hace sentir mal. Sin embargo, ahora tenemos una lucha interna dentro de nosotros y tenemos un enemigo, ¿verdad?, que nos impide, que quiere que no avancemos para que sigamos a Jesús, ¿verdad? Pero seguir a Jesús en medio de problemas y dificultades, pero hay una sonrisa porque le tenemos a Él con nosotros. ¿Qué significa, por tanto, pescar? Ahí tenemos los textos que en casa, si estáis apuntando, pues podéis ir a donde se encuentran estos mismos textos de pescar hombres. Os haré pescadores de hombres, ¿verdad? En un sentido, el Señor Jesús les ofrece a ellos y nos ofrece a nosotros una tarea, un trabajo. El trabajo que es reconciliarnos con Dios. La gente necesita reconciliarse con Dios, la gente necesita tener paz con Dios, la gente necesita tener paz con Dios y paz unos con otros. Este es nuestro trabajo, reconciliarnos con Dios, decirle a la gente que puede venir a Jesús, que
que hay posibilidad de perdón en Él y de reconciliación, que no importa lo que has sido, porque Él quiere reconciliarte. Por tanto, les ofrece una tarea que pone individual, pone familiar, no, pone social, comunitaria y pública. Esta tarea no es una tarea para vivir dentro de casa y no ir nunca a la iglesia y hacer yo, Señor, Señor y yo, y pensar que ya estoy cumpliendo. No es eso. Es una tarea que se tiene que irradiar a la gente que estamos ahí donde trabajamos, con los abuelitos que cuidamos, ¿verdad? Con los niños que tenemos. Ahí es el impacto, se tiene que ver ahí. Siempre palabras de ánimo, venid, que en Dios hay descanso, ¿verdad? La respuesta al llamamiento. En esta mañana veremos que hay una respuesta positiva y una respuesta negativa. La respuesta positiva, evidentemente, dice, y a continuación, es decir, al instante, ¿qué hicieron? Dejaron las redes y lo siguieron. En el texto que hemos leído nos dice que Jacobo y Juan dejaron a su papá Zebedeo en la barca y a los jornaleros los dejaron allí plantados y se fueron y siguieron a Jesús. Nos especifica bien lo que quiere decir seguir a Jesús, ¿verdad? Y en Lucas, el texto que tenemos a continuación, y a todos les decía, ¿verdad? A todos y a todas, si alguno quiere seguirme, cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la salvará. ¿Acaso Jesús les dijo, si quieres seguirte, sígueme como puedas, tú haz lo que puedas, yo no te pido más, lo que te venga bien, lo que te caiga bien, tranquilo, yo lo entiendo todo? ¿Eso es lo que dice? No, ¿verdad? Vemos que el mensaje de Jesús tiene un poquito de tela. Yo no sé si lo veis así, porque negarse a sí mismo es algo que nos va en contra de naturaleza. Nadie queremos negarnos a nosotros mismos. De hecho, vivimos en una sociedad donde es popular el haz lo que tú quieras. Tú puedes hacerlo, tú eres dueño de ti mismo y puedes hacer lo que te quieras. Sin embargo, el mensaje de Jesús dice, niéguete a sí mismo. Así que, conforme Jesús iba pusiendo la norma de seguimiento, muchos de ellos se fueron. Y el Señor Jesús llegó a decirles, ¿queréis iros también vosotros? Les dijo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no está dispuesto a bajar el listón. El Señor Jesús mantiene el listón. Y este listón es, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma su cruz cada día y entonces sígame. Así que, en un sentido, nosotros seguimos, ¿verdad? Seguimos las huellas trazadas por nuestro Maestro. No tenemos que inventar nada. Solamente tenemos que seguir sus pasos. Por tanto, seguir a Jesús es una opción libre, pero es una acción radical. Quizá después de 20 siglos, los cristianos, es decir, nosotros, necesitamos recordar de nuevo que el elemento esencial y primero de la fe cristiana es seguir a Jesús. Seguir sus pasos. Seguir a Jesús, por tanto, es el corazón de la vida cristiana, es lo esencial. Nada hay más importante que seguir a Jesús. ¿Sí? Vamos a ver la parte negativa, porque Jesús, su llamado es radical, ¿verdad? Como hemos dicho, Él nos da una opción que es libre, pero radical. Y por tanto, en el texto que nos ha leído Laura, ¿verdad? Hemos visto que hay muchas personas que dijeron, sí, voy, pero después dijeron, alto, las excusas, yo no puedo, esta palabra que dice, Señor, no puedo, lo haré luego,
somos de los que, un momentito, Señor, que lo haré luego. No, espera, Señor, espera que me case, que me vaya de boda, que me compre el terreno, espera, Señor, que me ponga la casa, que traiga toda la familia, que tal y cual. ¿Somos de estos? Porque tenemos que ver qué es lo que les dijo a Jesús. Así que Jesús respeta la libertad nuestra de decirle no. Pero Él no baja el listón. Por tanto, ¿cómo debemos seguir a Jesús? Evidentemente debemos seguirle en un sentido, hay que quemar las barcas. Hay que quemar las barcas porque seguir a Jesús es un seguimiento que no puedo ir y probar un poquito para después decir, uy, me voy, ya no quiero más. Seguir a Jesús es quemar las naves, es caminar sin retorno. Por eso cuando nos bautizamos, ¿verdad? Decimos, he decidido seguir a Cristo, ¿qué? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ya sabemos que hay una presión del mundo, ya sabemos que hay una presión de la familia, ya sabemos que hay una presión del trabajo, ya sabemos que hay muchas presiones. Pero nosotros hemos decidido seguirle a Él y no mirar atrás. Vamos adelante. Por tanto, la primera manera es hacerlo de una forma reflexiva, ¿verdad? Ahí tenemos un chico, ¿verdad? El emotivo. ¿Cuántos de aquí sois emotivos? Yo no soy muy emotiva. Yo soy de... ¡Ah! ¡Yo! Soy así, ¿verdad? Yo soy como el Pedro. ¡Ah, Señor! Yo iré, yo la primera. ¿Pero qué? Pedro tuvo que tragarse el orgullo porque el Señor le supo poner en su sitio. Porque el Señor nos pone en su sitio. Ahí tenemos a alguien con una emoción del momento. ¿Cuántos queremos seguir a Jesús? Uy, aquí no hay emoción, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? A lo mejor tengo que traer el DEA para hacer una reanimación de cardio. ¿Sí? Tenemos que reanimar. Vale, muy bien. Venga, algunos ya se levantan. Muy bien. Bueno, ya me he despistado con eso. Bueno, somos muy emotivos, ¿verdad? A veces somos muy emotivos de primer momento, ¿verdad? Así que ahí tenemos esta expresión. ¡Oh, Señor! ¿Verdad? Somos emotivos y también somos algunas personas y también algunas culturas. Ya veis que los catalanes no somos muy dados no, somos como un poco así más como el capullo, ¿no? Que nos envolvemos en nosotros mismos, ¿no? Pero yo, aunque soy catalana de pura cepa, bueno, que esto ya muy mal, bueno, no lo puedo tirar para atrás porque la palabra que se lanza luego ya no la puedes tirar para atrás. Entonces, pero lo que quiero decir es que también soy muy extrovertida, ¿verdad? De las emociones, ¿verdad? Se me nota enseguida, ¿verdad? Pero se me nota en cosas, pero la pregunta es, ¿se me nota en que quiero seguir a Jesús? Es la pregunta, ¿verdad? Puedo ser muy efusiva aquí, porque aquí es fácil. Pero cuando estamos en casa, con la familia, en el trabajo, con los amigos, ¿estamos también tan eufóricos? Bueno, ahí está, ¿verdad? Pero implica alegría, ¿verdad? Eso seguro. Entonces dijo, Señor, dijo esta persona, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Recordamos al apóstol Pedro, ¿eh? Señor, yo el primero, ¿verdad? Yo, donde tú digas, yo ahí estaré, ¿verdad? El instinto por sobrevivir en medio de la sociedad moderna nos está llevando hoy a ser cristianos que buscamos seguridad. Venimos a la iglesia porque necesitamos seguridad. Con la pandemia y con el COVID, mucha gente ha vuelto un poquito a Dios, porque cuando las cosas están mal y tenemos miedo, entonces como aquel que dices, buscamos, ¡ay, a ver si me muero y no me salvo! ¿Verdad? Seguir a Jesús implica renunciar a la seguridad. También implica renunciar al bienestar personal, ¿verdad? Jesús deslegitima la religión burguesa. Seguirle tiene que ser una aventura, ¿verdad? Una aventura, pero Jesús en ningún momento les ofrece mejor bienestar. Si vienes a mí tendrás un bienestar mejor. Si vienes a mí vas a ganar más dinero. ¿Hace eso Jesús? No, ¿verdad? Ni más poder. Así que, en un sentido, seguir a Jesús nos implicará decidir entre una religión burguesa, ¿verdad?, bien aposentada, o un cristianismo de seguimiento.
Por tanto, a lo mejor tenemos que aprender, es el momento de aprender a seguir a Jesús de manera, como hemos cantado, más humilde, más vulnerable, pero también más auténtica y más real. En la Iglesia actual, ¿vivimos motivados por la pasión de seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Hay pasión? Bueno, está bien, porque la pasión, la emoción, se contagia. Pero las caras largas también. Y de verdad, algunas veces parece que estemos en un entierro. Es así, ¿verdad? Por tanto, vamos a Jesús solamente buscando una seguridad religiosa. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí tenemos otra imagen de gente que son los mochileros, ¿verdad? Para hacer una caminata, ¿cuántas cosas llevan? ¿Se les ve muy cargados? ¿Con mucho equipaje? No, ¿verdad? Sin embargo, qué difícil es eso, ¿verdad? Es difícil. Porque de verdad, cuando uno quiere hacer limpieza en la casa, se da cuenta de cuánto acumulamos, ¿verdad? Acumulamos. ¿Cuántas cosas necesitamos? Decimos que necesitamos para la vida, ¿verdad? Sin embargo, para seguir a Jesús no necesitamos tantas cosas. Para tener felicidad tampoco necesitamos tantas cosas, ¿verdad? Así que, en un sentido, aquí tenemos una imagen que nos desinstala del bienestar, ¿verdad? Seguir a Jesús implica ir ligeros de equipaje. Por tanto, hemos dicho que la primera es una respuesta reflexiva. Aquel que dice, yo voy, pero el Señor Jesús dice, cuidado, las zorras tienen nido, pero yo no tengo donde reposar la cabeza. No puedes tener muchas casas, puedes tener muchos terrenos, y muchos de nosotros hemos caído en ese problema. Pero podemos tirar atrás, podemos decidir tirar atrás, acumular, ¿verdad? Y despojarnos de lo que tenemos para ir y seguir a Jesús ligeros de equipaje. Vamos a seguir. ¿De qué manera? De una manera resuelta. Aquí tenemos, Señor, primero permíteme ir a enterrar a mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente, los que son excusas correctas, ¿verdad? ¿O acaso pensamos que el Señor Jesús le estaba prohibiendo ir a enterrar a su padre? No, ¿verdad? En ninguna manera está diciendo Jesús eso, ¿verdad? Pero en un sentido, seguir a Jesús suponía, sobre todo para el primogénito, continuar con el patrón de los valores de la sociedad. Él tenía que seguir lo que el Padre le había marcado, ¿verdad? Y en un sentido, aunque estos valores que hay en la sociedad pueden ser dignos, pero en un sentido son moldes mentales que hay en la familia que nos esclavizan, que nos impiden seguir a Jesús, ¿verdad? Ahí está el autoritarismo, el patriarcado, el machismo. Por eso el Señor Jesús lo primero que dice, cuando alguien se convierte, dice, tienes que renovar, ¿qué? Tu mente. Si tú no cambias tu pensamiento, no va a pasar nada en tu vida. Tampoco va a pasar nada en tu familia. Tienes que cambiar el chip. Eso se le llama arrepentimiento y conversión. Es cambiar el chip, cambiar de mente. Si no, tú dices que eres seguidor de Cristo, pero por otra parte, tú vives como vive la cultura. Por tanto, el que quiere seguir a Cristo implica una madurez que supera padre, madre, familia y entorno que les paralizan, ¿verdad? Seguir a Jesús implica abandonar las ataduras. Nada ha de retrasar nuestra decisión, nadie nos ha de frenar o retener porque hemos decidido seguir a Cristo. ¿Qué clase de iglesia somos? Somos una iglesia que solamente estamos con lo que toca, distraídos con las obligaciones del pasado, con la tradición. No queremos que se nos mueva nada, que cambiar nada, porque estamos como aquel que dice a gustito.
sobre todo alguien que mueve muchas cosas, eso nos incomoda, pero entonces no podremos seguir a Jesús. Por tanto, es el momento de volver a Jesús y buscar, como dice el texto, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué dice el texto? ¿Me seguís? Y lo demás os será añadido. Nosotros hacemos el texto al revés. Primero buscamos lo que necesitamos y al final, si me queda un poco de tiempo, te seguiré, Jesús. Hemos invertido el texto. Vamos al tercer punto. Tenemos que seguirle de cerca. Señor, dice uno, yo te seguiré, pero antes déjame despedir de los de mi casa. Bueno, esto está correcto, ¿no? Es algo correcto. Es decir, todas las excusas que tenemos están políticamente correctas. Son creíbles, ¿verdad? Las apoyamos, son aceptadas para nuestra sociedad. Cuidado con lo que digo, son aceptadas para nuestra sociedad, pero no son aceptadas por el Maestro, porque Él exige que le sigamos lo primero. No sé qué prioridades tú tienes en tu vida, pero si tu prioridad es primero la familia y segundo Dios, siento decirte que estás equivocado. La prioridad primero es Dios y después tu familia. Eso parece como que es un mensaje que nos cuesta, pero te digo una cosa, si tú quieres de verdad que tu familia sea genial y sea bien tratada, bien mirada, si tú sigues el orden de Dios, la cosa irá bien. Si tú le inviertes, la cosa no irá bien. Por tanto, el texto nos dice que el que echa mano en el arado y sigue mirando atrás no es válido para entrar en el reino de los cielos. Entonces, no es posible seguir a Cristo mirando hacia atrás. No es posible abrir caminos hacia el reino quedándonos en el pasado. El Señor Jesús exige que el trabajo en el proyecto que el Padre nos ha dado implica una dedicación total, una confianza y una audacia para seguir los pasos, las huellas del Maestro. Por tanto, nos preguntamos, ¿cuáles crees que son hoy los lastres que más nos paralizan en nuestro compromiso de seguir a Jesús? Es una pregunta que tenemos que contestar cada uno. ¿Hay algo que te paraliza para seguir a Jesús? ¿Por qué tienes que hacerte estas preguntas? Por tanto, resumiendo un poquito, ¿qué implica seguir a Jesús? Como dijimos el jueves, implica andar contracorriente. Solamente los peces que están muertos son los que arrastran la corriente. Los que están vivos son los que pueden subir a través de la corriente. ¿Estás vivo o estás muerto? Si sigues la corriente del mundo es que estás muerto. Si vas en contracorriente, siga Jesús. Pero cuidado, hermanos, porque ahora voy a deciros unas cosas que de verdad que tienen tela. También, figuraros las palabras, es seguir a Jesús con una actitud rebelde. ¿Delante de qué? ¿Frente a qué? Contra las costumbres, las modas y las corrientes de opinión que no concuerdan con el Espíritu de Cristo. Esto exige no solo que no nos dejemos domesticar por el mundo y por la sociedad, sino que exige por una sociedad que en un sentido es superficial y consumista, sino que exige también que nosotros podamos contradecir a familias y amigos cuando nos invitan a seguir caminos contrarios al Evangelio. El texto bíblico dice que todo me es permitido, mas no todo me conviene. Tenemos que tener y saber decir, mira, esto no quiero ir, puedo ir, pero no me interesa ir, no me va bien para mí. Tenemos que tener esta capacidad para poder decir. Por eso seguir a Cristo exige estar dispuesto. ¿Estar dispuesto a qué? Al conflicto, ¿verdad? Al conflicto. Algunas veces el conflicto empieza por nuestra casa, que nos quieren atar, que nos quieren restar, pero tenemos que marcar con amor, con cariño nuestras prioridades. Seguir a Cristo es estar dispuesto a la cruz, ¿verdad? Aceptar el riesgo de una vida crucificada como la suya, sabiendo que nos espera la resurrección. ¿O acaso no seremos capaces de escuchar hoy la llamada siempre viva de Jesús a seguirle? ¿Vamos a ser capaces de escuchar esta llamada? ¿O pensamos que ya la hemos escuchado? Jesús nos vuelve a llamar, quiere cambiarnos a nosotros. Por tanto, resumiendo, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? Seguir a Jesús es creer
lo que él creyó, dar importancia a lo que él le dio, defender la causa que él defendió, mirar a las personas, ¿verdad?, como él las miró, acercarnos a los necesitados, como él lo hizo, amar a la gente, como él la amó, confiar en el Padre, como él confió, enfrentarnos a la vida y a todas sus dificultades con la esperanza con la que Jesús se enfrentó. Parece ser que los primeros creyentes entendieron bien lo que era seguir a Jesús y vieron que seguir a Jesús era realmente una aventura con una constante transformación, ¿verdad? Esto es lo que implica seguir a Cristo. Si la fe consiste en seguir a Jesús, debemos preguntarnos todos sinceramente, ¿qué mensaje estás escuchando? ¿Qué causa estás defendiendo? ¿Qué intereses estás obedeciendo? ¿Y a quién estás siguiendo en tu vida? Vamos a terminar con la conclusión que dice que nuestra prioridad número 1 es cultivar una relación con Jesús, como hemos cantado, ¿verdad? Buscarle a Él. Él es nuestro amigo fiel, como cantamos. Seguir a Cristo, hemos dicho que es una opción libre, pero es una opción radical, ¿verdad? Es una decisión que reorganiza, resitúa radicalmente la vida. ¿En torno a quién? A una persona, a Jesús, ¿sí? Implica ir, en un sentido, ahí no lo he puesto, pero implica ir en contracorriente, implica ir en contra del status quo, porque, implica ir en contra del sí que está bien, en contra del status quo, es decir, lo que todo el mundo acepta, porque la diferencia entre darlo todo o darlo casi todo es infinita. Que el Señor nos ayude a que podamos seguir a Cristo con todo.